Saludos amigos de Helmet, mi nombre es Roberto Ortiz y hoy estaremos hablando sobre el primer simposio de microbiomas en Puerto Rico, el cual se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en el Hotel Courtyard en Isla Verde. Y para esto me acompaña la doctora Filipa Godoy, directora del Departamento de Microbiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, y la doctora María Domínguez Bello, profesora de Microbioma y Salud en Rutgers University. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, Roberto. Buenos Buenos días, días. buenos días. Doctora Domínguez, ¿cómo se encuentra? Fenomenal. Haber salido de ese invierno tan duro que hemos tenido en Nueva York es fantástico, aunque Me sea por un imagino. ratito. Me imagino. Doctora Godoy, ¿qué podemos esperar de este primer simposio de microbioma? Pues es una buena pregunta. Ni yo sé lo que podemos esperar. Lo que sé que puedo decirte es que tenemos el line-up de speakers más extraordinario, especialmente en mi punto de punto de vista científico, pero también personal. La doctora Domínguez fue mi mentora de doctorado y es una eminencia en el microbioma humano mundial. Así que para mí es un honor tenerla y una alegría inmensa. Este meeting, además que tenemos otros speakers que no sé si vas a hablar de esto después a tu audiencia, tenemos la autora Ana Luisa Maldonado, que también fue estudiante de la autora Domínguez, que es profesora ahora en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. El doctor Keith Crandall, que es un especialista en bioinformática, desarrolló varios pipelines para los estudios de los microbiomas de la Universidad de Washington. Tenemos una postdoc de mi laboratorio, la doctora Natalie Meléndez, que trabaja en el área de cáncer e intestino. Así que una gran diversidad de temas. Lo más que te puedo decir es que tenemos más de 100 presentaciones, 85 posters. Ha sido una cosa, es la primera vez que organizamos esto. Esto es parte del Centro de Microbioma que recién empezó, tiene como 7 meses. Ya estamos básicamente estableciendo el espacio, renovando los laboratorios, reclutando personal. Estamos, ¿verdad? El primer año estamos organizándonos. Pero como parte del compromiso con NIH, porque este es un centro financiado por el Instituto Nacional de Salud, eh, tenemos que hacer anualmente este meeting para informar a la comunidad lo que es el microbioma, porque esta es una de las metas del programa, es que la comunidad sepa lo que es el microbioma, ayudar en términos de salud pública, en términos de educación, a la misma par que vamos entrenando jóvenes científicos en los estudios de microbioma, en las pipelines bioinformáticos, gente que trabajaba en otras áreas, inmunología, neurobiología, y están ahora utilizando este componente microbioma en sus estudios. Así que eso es el foco del centro. Y este fin de semana pues tenemos la primera vez que vamos a compartir el centro con la comunidad en Puerto Rico, especialmente con las universidades, los estudiantes, los facultativos. Y tenemos impresionantemente muchas presentaciones. Tenemos presentaciones orales por estudiantes graduados. Tenemos elevator pitches de 3 minutos que después van a seguir en posters. Así que lo que podemos esperar es una gran diversidad de temas. Todo el mundo está muy contento y así que esperemos que sea un fin de semana extraordinario. Seguro que sí. De hecho, el microbioma es un tema que ha estado, ¿verdad?, ocupando las noticias últimamente en cuanto a lo importante que es para las enfermedades, que el uso de antibióticos y demás, para esa resistencia microbiana de la humanidad, ¿verdad? Que se está perdiendo. Me gustaría que me hablara cómo surge el Puerto Rico Center of Microbiome. Pues como tú acabas de explicar, hay un gran excitement de la comunidad científica para entender el microbioma porque hemos visto que los seres humanos tenemos más células microbianas y más genes microbianos en nuestros genomas que propiamente de lo que nos hace Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, con esto y con el despertar de esta nueva ciencia, la ciencia del microbioma es muy reciente, no tiene más de 15 años. Para la microbiología es el área más emergente. Y obviamente toca todas las partes, toca la salud, toca la conservación de los ecosistemas, toca la resistencia a antibióticos, como acabas de mencionar. Y lo que la doctora Domínguez, que ha sido pionera en esta área, ha demostrado que
fue extraordinario es que el bebé, o sea, el primer contacto que tenemos con el microbioma es al nacer. Mediante el tipo de nacimiento, ya te va a explicar eso, vas a tener un microbioma distinto. Y los estilos de vida modernos lo que han llevado a estas extinciones masivas de microbios, lo que nos hace más enfermos. Entonces esa es la conexión con la salud. Es qué microbios estamos perdiendo, qué podemos todavía preservar. Y esa es la frontera de lo que está mirando ahora el campo de microbioma. Y obviamente este COBRE, que es un centro de excelencia de investigación biomédica, lo que quiere es implementar los estudios de microbioma en Puerto Rico. Clásicamente, la mayoría de los estudios y de los datos disponibles están en el norte global. O sea, hay pocos estudios de poblaciones indígenas, de poblaciones hispanas y fuera del norte, ¿verdad? En áreas donde la ciencia no es muy, no hay mucha inversión en la ciencia. Y este centro lo que nos va a permitir es precisamente invertir en infraestructura, tener un laboratorio para extraer DNA, con gente especializada para analizar datos y tratar de representar nuestra región en los mapas de información microbiana mundial. Así que surge el centro para invertir en la infraestructura, en los jóvenes científicos, porque apoyamos investigadores jóvenes a nivel asociado y los que acaban, ¿verdad?, están montando su laboratorio a nivel asistente también. Y también tenemos una parte del grant que va a financiar a aquellos investigadores que están o que quieren cambiar de rumbo científico, que no tienen que ser early investigators, pueden ser ya established investigators, pero que tienen ideas noveles. Y tenemos también unos feasibility studies, que son fondos para el core facility, para que estudiantes graduados, profesores puedan aplicar para utilizar la facilidad. Así que es un centro novel, es el primer centro de NIH solo para microbioma. Y bueno, esperemos hacer un buen trabajo y esto es lo que hemos visto en el primer año, es que sí tenemos patas para andar y estamos muy, ¿verdad?, optimistas con este centro. Doctora, ¿cómo usted definiría el microbioma, verdad? Y cómo afecta, cómo puede impactar de manera positiva la práctica, ¿verdad?, clínica de los médicos primarios, per se. Yo creo que primero hay que entender que, como te dije al principio, tenemos una carga microbiana muy grande en nuestro cuerpo, que simplemente los médicos lo que tienen que entender es que hay que también educar a los pacientes en los estilos de vida, a comer mejor, a exponerse al sol, a tener contacto con la vida. La gente tiene que salir de los edificios para poder, ¿verdad?, tener contacto con los microbios que nos transmiten genes importantes. La evolución se hace a nivel del microbioma también, lo que llamamos el holobionte, que es la unidad de selección natural. Así que dependiendo de cómo tú tienes tus microorganismos que te colonizan, tanto afuera como dentro de tu cuerpo, así va a ser, ¿verdad?, tu salud. Entonces, yo creo que, y es una cosa que también queremos hacer en la Escuela de Medicina, es educar a los estudiantes MD. Y hay un curso graduado de ecología microbiana que yo dirijo más para PhD, pero que los MD también se pueden matricular. Y tengo varias conferencias para MD también en base al microbioma intestinal y que ellos entiendan la importancia del microbioma en la salud. Esto no es una cosa inmediata, todavía la gente está enfocada en que los microbios son dañinos. Esto va a tomar tiempo, pero estos son los primeros pasos para educar a la comunidad, definitivamente, y la comunidad médica es importante que tenga también conocimiento. En el futuro posiblemente vamos a tener secuenciadores en los hospitales y los pacientes van a poder saber cuál es su microbioma y qué cosas pueden hacer en términos de su estilo de vida para mejorar su salud. Eso yo creo que va a venir, todavía estamos lejos, pero por eso mismo hay que entrenar también a los médicos. Doctora Domínguez, sus investigaciones se han enfocado en el desarrollo del microbioma humano. Eh, Me gustaría que me hablara sobre cuáles son esas alteraciones tempranas que puede tener el microbioma. Sí, bueno, quiero empezar diciendo que mis investigaciones comenzaron en Puerto Rico. Mis investigaciones sobre microbioma fueron pioneras junto con, en parte, algunos de los invitados muy distinguidos que tiene Filipa para este simposio.
todos comenzamos a trabajar sobre el microbioma a principios de este siglo y yo estaba en Puerto Rico y Filipa fue pionera conmigo y trabajamos y nos formamos en laboratorios en Estados Unidos que eran pioneros también. O sea, Puerto Rico ha estado ahí desde el principio y yo creo que era hora de, de tener este apoyo tan importante del NIH, de los Institutos Nacionales de Salud, para apoyar un centro para las ciencias de microbioma en Puerto Rico. Ustedes verán si la gente que hace búsqueda de literatura, Puerto Rico está presente por la cantidad de trabajos de la poca gente que hace estudios de microbioma en Puerto Rico, pero que hace estudios muy visibles y muy relevantes. Así que es fantástico que con esta es una gran oportunidad para que bajo el liderazgo de Filipa se forme un grupo importante de personas que saben analizar datos de secuencias de microbioma y incluyan el microbioma como parte de los fenotipos que se estudian en medicina, pero también en salud ambiental, ¿no? Hay un concepto que se llama salud única, una salud, One Health, que incluye el ambiente, porque nosotros no hacemos nada comiendo una dieta alta en proteína y en fibra si la manera de producir esa dieta destruye el ambiente. Al final se nos va a devolver el boomerang, ¿no? Así que la salud tiene que incluir la exposición saludable a nuestro medio ambiente, ¿no? Y a la forma como producimos alimentos. Am, Respecto a tu pregunta, el microbioma humano, la primera exposición que tiene un bebé a bacterias vivas es durante el nacimiento, porque los fetos se desarrollan en un ambiente estéril, porque el interior de nuestro cuerpo, estrictamente donde tenemos los órganos, donde hay sangre, hay una pelea permanente durante toda la vida por mantenerlo estéril. Y esa pelea la da nuestro sistema inmune. El sistema inmune habla con el microbioma que ocupa los epitelios que recubren nuestro cuerpo o nuestro tracto digestivo, que estrictamente no está dentro de nuestro cuerpo. Es un hueco que nos atraviesa y permanentemente expuesto a material que viene del exterior que nosotros llamamos dieta y del que nos nutrimos. Así que hay una permanente conversación en los epitelios, desde nuestra boca, todo el tubo digestivo, pero también en la piel, en todas las invaginaciones. Hay una conversación entre el sistema inmune y el microbioma, donde el sistema inmune es el guardián que lo mantiene a raya, pero la microbiota o el microbioma también mantienen a raya patógenos. Es, es una parte súper importante de la salud humana. La primera colonización que tiene un bebé viene del canal vaginal de su mamá. Y estas son bacterias que todo el mundo conoce porque hay muchos probióticos que las contienen. Si yo digo lactobacilos, la gente piensa en yogur, bifidobacteria en yogur. Esas son las primeras bacterias que un bebé ve, adquiere y tolera. El sistema inmune aprende a no atacarlas. Entonces, es muy importante que la exposición primera sea la natural, porque eso va a entrenar al sistema inmune a no atacar lo que no es enemigo, ¿no? Y nosotros hemos estudiado las consecuencias en el microbioma de la cesárea, cómo restaurar bebés que nacen por cesárea, y el primer estudio se hizo en Puerto Rico y está publicado. Comenzó en Puerto Rico, se publicó un piloto, luego se extendió a varios países y publicamos el estudio grande, pero ese proyecto nació aquí. Am, Tratar de proveer a los bebés que nacen por cesárea de las bacterias de su mamá. Ese proyecto ahora está en la segunda fase, después de haber demostrado que sí se puede recuperar el microbioma, que cuando un bebé se expone a las bacterias de su mamá vaginales, ese bebé parece que hubiera nacido natural en lugar de por cesárea. La segunda fase es, bueno, ¿y por qué eso es importante?
La segunda fase es seguir a esos bebés y medir si esos bebés tienen reducido el riesgo de asma y de alergia y de obesidad o crecimiento muy rápido que es aumentado por las cesáreas y por los antibióticos. Ahora mismo tenemos un estudio que es aprobado por la FDA también, en el que estamos tratando de darle de vuelta el microbioma sano de un bebé que tuvo que recibir antibióticos debido a otitis. Entonces lo que hacemos es guardar en las heces de ese bebé todos los meses, esperando a que si llega el día en que el pediatra les mande amoxicilina para otitis. Cuando eso pasa, le preguntamos a los padres si consienten restaurar. Y lo que hacemos es poner un poquito las mismas heces de ese bebé de la última vez cuando estaba sano, ponerlo en leche y dárselo de tomar. Este estudio está empezando, tenemos solo un bebé que ha sido restaurado, pero los datos de ese bebé muestran que inmediatamente la comunidad vuelve a ser la que era antes de los antibióticos. Una vez que el estudio sea grande y publiquemos si de verdad se puede restaurar la microbiota después de antibióticos, vendrá la segunda fase y es, bueno, porque eso tiene alguna relevancia para salud. Y esa es la fase más cara, ¿no? Que es seguir a esos bebés, muchos bebés, por lo menos 5 años para poder medir si tienen asma, si tienen alergias, etcétera. Esos son los estudios en bebés que estamos llevando a cabo. Wow, bastante interesante. Me gustaría, ¿verdad? Hablo de cómo revertir el microbioma del bebé y demás, pero ¿cómo afectan las prácticas médicas modernas al desarrollo del microbioma de los recién nacidos? ¿Hay algo puntual? Los antimicrobianos en general, antibióticos, una de cada 3 mamás que tiene un parto normal le dan antibióticos si es positiva a una bacteria que se considera peligrosa, a pesar de que solamente un bebé de 200 mamás que la tienen se va a enfermar. O sea, estamos tratando a 200 bebés con antibióticos al nacer para salvar de la infección a un bebé. En Europa, en los países escandinavos no hacen eso. Los países escandinavos siguen a esos 200 bebés y el bebé que desarrolle fiebre lo tratan inmediatamente. En Estados Unidos tenemos una práctica muy preventiva, muy defensiva, ah, muy invasiva, dictada por evitar las demandas legales. Y eso hace que se sobretraten. Ahí hay 199 bebés que no hubieran desarrollado infección. Luego están las cesáreas, que cuando son necesarias salvan vidas, pero se abusa mucho de las cesáreas. También bajo la convicción médica de que la cesárea está bien, de que el riesgo que trae una cesárea es bajo, ignoran, no es cierto ni siquiera para la madre. El riesgo de las cesáreas es mayor que el riesgo de complicaciones en parto normal. El parto normal que progresa bien. Hay que aceptar que en un 17 a 20% las cesáreas hacen falta y no es poco, 2 de cada 10 partos, pero estamos haciendo cesáreas mucho más que lo necesario y en parte con a veces la presión médica de, mira, ya tienes 39 semanas, vamos a darte chance solamente esta semana, cuando el embarazo humano son 40, hasta 42 semanas. De nuevo, tú ves una diferencia en Europa, ellos esperan hasta la semana 42 bajo monitoreo. Ellos son mucho más conservadores en intervenir. Hay países en Sudamérica, es un lugar donde la cesárea se ha convertido en la forma de nacer. Brasil, las ciudades en Brasil tienen porcentajes de cesáreas por encima del 90% en las ciudades. Ya nadie piensa en parir. Y en la medida en que se demuestre que es importante para la salud del bebé y también de la madre, y se humanice el parto, porque en parte lo que ha pasado es que los partos
medicalizados han sido experiencias muy traumáticas en muchos casos. Yo creo que el parto hay que volver a humanizarlo y tiene que haber un equipo en el parto. El parto tiene que ser de mucha más calidad, una experiencia mucho más humana de lo que todavía es. Y algunos hospitales están volviendo a eso, parto vertical, con compañía de dula, con bañeras de agua caliente o sea, mucho más humanizado. El día en que eso llegue, yo creo que muchas mujeres van a pelear por tener un parto normal y no una cesárea. El problema de estos bebés que nacen estériles al aire de la sala de operaciones de un hospital es que adquieren bacterias que están flotando en el aire de la sala de operaciones de piel humana. O sea, adquieren de los micro pedacitos de piel que flotan en el quirófano. Y es una manera anormal para el sistema inmune de comenzar la vida viendo bacterias que no deberían ver en primera instancia, sino en segunda. Entonces, se sabe que tanto los antibióticos como las cesáreas aumentan los riesgos de las enfermedades modernas crónicas que incluyen asma, alergias, alergias a comidas o alergias a dermatitis, eh, diabetes tipo 1 también y obesidad. Los antibióticos hacen que los mamíferos crezcan más rápido y depositen más grasa. Y esa es la razón por la que las fincas de animales usaban antibióticos como promotores de crecimiento. Y lo mismo pasa a los humanos, ¿no? Le pasa a los ratones, a los pollos, a las vacas, a los cerdos y a los humanos que reciben antibióticos en temprana edad. Y eso aumenta el riesgo de obesidad tardía. El problema es que los mamás no lo ven ahora. No, no lo ven sino hasta los 5 años que el bebé es alérgico, dermatitis, y luego hasta mucho más tarde los otros problemas, ¿no? Y eso hay que solucionarlo educando, usando la medicina cuando hace falta y restaurando. La medicina tiene que aprender a restaurar. Doctora Godoy, interesante por demás, ¿verdad? Cómo se debe transformar la medicina. Doctora Godoy, algunos de los estudios que está mencionando la doctora Domínguez, los asistentes van a poder, ¿verdad? Tener acceso en el simposio y qué temas particularmente o qué contenido en el simposio puede aportar a la práctica clínica. Bueno, vamos a escuchar del microbioma intestinal. Ana Maldonado va a hablar de intervenciones de dieta para restaurar microbioma en pacientes con inflamación, como IBD. Vamos a escuchar sobre microbioma de trato vaginal en mujeres hispanas en Puerto Rico. Puerto Rico es un laboratorio natural para estudios de microbioma. La prevalencia de asma es la más grande de Estados Unidos. La prevalencia de cáncer de pene es el más alto del mundo. El cáncer de estómago, el cáncer de páncreas, el cáncer colorectal en los hispanos es mucho más elevado que en caucásico de Estados Unidos. O sea, tenemos aquí casos muy interesantes que podemos estudiar y tratar de buscar soluciones. Vamos a escuchar también, en la postdoc de mi laboratorio va a hablar un poco de la tesis de ella doctoral que la hicimos con el MD Anderson, una oncóloga que desarrolló un virus oncolítico para tumores cerebrales en niños. Y el experimento fue preclínico, fue en animales, pero pudimos demostrar una pérdida de bacterias protectoras en los animales que no responden al tratamiento y a los que responden sí hemos visto aumentos en bifidobacterias, que son las bacterias que la doctora mencionó al principio. Así que vamos a ver un poco también ese tipo de estudios y van a ver elevator pitches de estudiantes que están trabajando con animales marinos en Puerto Rico. Vamos a ver personas que están estudiando prevalencia de virus de papiloma a nivel de anal y la relevancia también para cáncer cervical de estas coinfecciones. Así que vamos a ver una gran variedad de tópicos desde lo ambiental hasta lo médico. Así que los invitamos si están por San Juan. Para terminar ya, ¿cómo ven el futuro del microbioma, ¿verdad? En la medicina. Y pues con esto yo creo que podemos ir cerrando ya la entrevista. Yo creo que somos optimistas, ¿no, María Lore? Yo creo que
Estamos viendo la integración cada vez mayor y el interés por los clínicos en estos estudios. Hace poco estuve en el Veterans Affairs Hospital aquí en San Juan y ellos están interesados en participar en estudios clínicos. Hay una gran necesidad de las escuelas de medicina también de graduar médicos, physician scientists. So que yo creo que a través de este centro también es bueno crear estos equipos multidisciplinarios con clínicos, con científicos básicos, para empezar a integrar ese tipo de ciencias y estos hallazgos y llevarlos a la comunidad. Yo creo que eso Y el es día en que los médicos sepan que están tratando un ecosistema, no están tratando solo un paciente, están tratando el paciente con su microbioma, ese día haremos una mejor medicina. totalmente. Perfecto. Excelente mensaje de cierre. Muchas gracias, ¿verdad? Por aceptar la entrevista y estaremos, ¿verdad? Pendientes a ese primer simposio de microbioma el próximo 28 de febrero. Muchas gracias.